Después del éxito que fue la primera entrega de Devil May Cry, una secuela no era de esperar de parte de los fans y de la propia Capcom, con la sorpresa de que el juego terminaría resultando no solo en el peor juego de la franquicia, sino que también en una de las peores secuelas en la historia de los videojuegos, aunque esto es algo de manual para los fans, ya que imaginarme a una persona que le guste Devil May Cry 2, no irónicamente se siente como este meme, y por eso mismo, ya está bastante gastado hablar de lo malo que es esta secuela, ya sea por los vídeos que recalcan los problemas generales que el juego desborda, o por la experiencia propia de los jugadores. Pero, lo que poco se habla es de los puntos buenos, muy entre comillas, que el juego llega a tener, siendo el objetivo principal de este video, en el que vamos a repasar esas cosas que Devil May Cry 2 llegó a realizar de buena manera, recordando de paso que para nada es una defensa hacia Devil May Cry 2, este juego es un desastre técnico y sus puntos positivos, o son migajas, o son cosas que en teoría estaban bien pero fallaron en la práctica, y de esa misma manera categorizaré desde el punto menos relevante hasta el más destacado que haya beneficiado a la franquicia a futuro, obviamente bajo mi punto de vista personal. Para hacer esto un poco más interesante, vamos a hacer uso de una tier list para categorizar de mejor manera los apartados que el juego llegó a realizar de buena manera. ¿Realmente vas a defender esa cosa? Estoy bastante seguro que hay otras maneras de raspar contenido. Y yo intentando no hacer tan larga la intro, acabo de explicar que todas estas cosas buenas que tiene DMC2, son literalmente migajas, ¿y tú quién se supone que eres y quién te dejo entrar en primer lugar? Una tipa bastante parecida a ti, que se nota estaba bastante emocional, y no en el buen sentido. Bueno, no importa, solo échame una mano con el video, a menos que quieras que llame a la policía para que te echen a patadas de aquí, ¿entendiste? Cualquier cosa siempre y cuando me encubras de la evasión fiscal. ¿Evasión de qué dijiste? Olvídalo, no dije nada, mejor empecemos con el video de una vez. Genial, otro desquiciado de compañía. Aunque técnicamente el primer personaje alternativo fue Sparda en la primera entrega de la saga, realmente era más una skin para Dante que otro personaje jugable, literalmente Yamato en este juego no tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente, por lo que tanto Trish como Lucía serían los primeros personajes con sus movimientos y armas propias, y a ver, es cierto que Trish es literalmente el moveset del Dante de Devil May Cry 1, y Lucía no es como que sea la cúspide del gameplay, pero teniendo en cuenta cómo se maneja Dante en este juego, es bueno contar con una variedad algo refrescante. El hecho de que Lucía fuese un personaje más rápido y ágil ayudó bastante a que su jugabilidad fuese más divertida que el propio Dante, aun cuando el juego seguía siendo mecánicamente lamentable, y Trish literalmente tiene el mismo gameplay del primer juego, incluso teniendo el efecto de fuego de Ifrit cuando hace una patada en el aire, y aún así se siente mejor que Lucía y Dante combinados, y prácticamente de aquí saldrían otros personajes para jugar aparte de Dante, un gran acierto y definitivamente de lo mejor que tiene la saga actualmente. Una de las cosas más llamativas en el tercer juego de DMC, fueron los estilos que acompañaban a Dante y le dieron más dinamismo a su jugabilidad, siendo el estilo más asequible para jugadores primerizos si no logras dominar las esquivadas y para moverte de manera más libre en los escenarios, pero lo destacable en este punto serían las movidas que hacemos con este estilo en las paredes, que generalmente suelen usarse para encontrar secretos, surgiendo de este juego precisamente. Sí, quizás es un poco insignificante, pero el hecho de que estos movimientos existan en DMC2 ayudó en cierta medida a crear el estilo Trickster, una pieza clave para los combos en los juegos a partir del tercer DMC, como habrán notado, y la única manera de pasarse esta misión secreta de mierda que ven en pantalla, un aporte claro para la franquicia, aunque siguen habiendo cosas más importantes. Sé que defender a este juego no es fácil,
Ya te he dicho que no estamos defendiendo Devil May Cry 2 la puta madre. El punto es que algo irreprochable del juego es el magnífico diseño de Dante, y a ver, no es sorpresa para nadie que esta versión del cazademonios es básicamente un protagonista edgy sin carisma, pero al menos cumplió conservando el estilo gótico característico de Dante, siendo una indumentaria más estilizada de su ropa en el primer juego. Muchos suelen referirse a este como el mejor diseño de Dante, y aunque eso sea una mentirota, porque el mejor es el del cuarto juego y el del reboot, no está nada mal e incluso lo consideré un diseño top en la saga de DMC hace un tiempo, pero bajo la temática de esta lista, debo de ponerlo en una posición baja porque realmente no le aporta nada a la saga, aunque si el listado fuese meramente de cosas buenas definitivamente el diseño de Dante iría más arriba. Una de las mecánicas más interesantes, y que lamentablemente no se volverían a usar en toda la saga, sería la de los amuletos, que consta de equipar a Dante con los llamados corazones demoníacos. Generalmente estos tienen la capacidad de mejorar el Devil Trigger del cazademonios, desde darle la capacidad básica de volar, atacar bajo el agua en caso de Lucía y Trish, los corazones tipo atributo que le otorgan propiedades elementales a sus ataques, pero los más curiosos serían los corazones de tipo soporte, que van desde aumentar el daño para fulminarte a los jefes más fácil todavía, aunque ahí ya es opinión de ustedes si eso es bueno o malo, y también uno que se basa en ralentizar el tiempo, básicamente siendo una versión temprana de Quicksilver, aunque como dijeron anteriormente, estos amuletos son un concepto interesante con la única pega de aparecer en el peor juego de Devil May Cry, yéndose desafortunadamente a la última posición por defecto. Uno de mis puntos favoritos en DMC2 es la forma denominada como Majin, que es como una variante del Devil Trigger, transformando a Dante en un demonio más poderoso, que se puede acceder cuando recibimos mucho daño y estamos al borde de la muerte, básicamente siendo un salvavidas para el jugador. Seguramente muchos no conozcan esta forma, probablemente debido a la dificultad poco elevada en el juego, pero la verdad es un concepto bastante curioso que pusieron en la mesa, aún pese a tener menos lore que todo Demon Slayer, teniendo un moveset bastante llamativo y sobre todo su genial diseño, que combina bastante bien con la apariencia de Dante en este juego, y pese a no estar confirmado al 100%, incluso podemos decir que esta forma sirvió de inspiración para crear el Sin Devil Trigger que podemos ver en la quinta entrega, que de ser el caso, podríamos ponerlo en una posición superior a los dos apartados mencionados anteriormente, pero como siempre, hay cosas mejores. Los jefes en Devil May Cry son la pieza clave de los juegos, al ser por así decirlo el reto final en cada nivel y siendo un desafío para el jugador. Sin embargo, la segunda entrega es la que peor maneja este concepto, desde jefes que pudieron haber sido mejores, como el Oranguerra, Furiataurus y Nefasturris, regresos decepcionantes como Phantom, o peor, jefes infames bien conocidos como los vehículos infestados, siendo fácilmente de las peores plantillas de jefes en la historia de los videojuegos. Aunque hay una pequeña excepción que sobresale por encima del resto de jefes, pese a que la vara de medir está por debajo de los suelos para este punto, siendo Argos Ax en su forma de la desesperación encarnada la mejor pelea de un jefe en todo el juego, dejando de lado su primera fase que es una reverenda mierda, el enemigo final de DMC2 resulta un encuentro más desafiante de lo que aparenta a primera vista, pues la desesperación encarnada tiene un set de movimientos bastante variado y vistoso, que incluso puede llegarnos a poner las cosas difíciles, siendo probablemente la primera vez en la que muchos se mueren en toda la campaña. Además de tener un diseño bastante peculiar, resulta incluso mejor que varios jefes en los otros juegos de la saga, porque aún siendo mejor juego en todo sentido, el jefe final de DMC4 es una mierda y no pienso discutirlo. Argos Ax en sí mismo no le aporta nada al lore ni a la saga en general, pero una buena pelea de jefe es una buena pelea de jefe, claro, a menos que decidas fulminarlo con las pistolas y el Devil Trigger de una, ahí sí que la buena pelea se va al traste. Jackpot.
Algo que siempre pasa en la saga de DMC, son las inconsistencias y ciertas cosas que parecen fuera de lugar con respecto a la cronología. Uno de los ejemplos vendría siendo la Rebellion, que en la tercera entrega ya era portada por Dante, mientras que en el primer DMC este de aquí no la tiene, portando en cambio la Filo de Fuerza, resultando para el segundo juego que siempre tuvo la Rebellion. Sepa la bola por qué, pero el punto es que esta fue la primera vez que podemos usar a la espada más mítica del cazademonios, y aunque aquí sí se veía bastante diferente y todas las putas espadas tenían el mismo moveset, sigue siendo un aporte destacado para la saga. Creo que algo que no muchos saben, es que... No me jodas, que sí, ya todos sabemos que Devil May Cry iba a ser un Resident Evil, es un dato que hasta mi tía se sabe, y está más quemado que el chiste de Tadashi, solo ve al punto. Bueno, el punto es que en el primer DMC aún quedaban ciertos vestigios de lo que iba a ser Resident Evil 4, principalmente en el sistema de cambio de armas del juego, ya que aquí sí o sí tenías que meterte al menú para cambiar las pistolas por la escopeta o el lanzagranadas, que para un survival horror queda bastante bien, pero para un hack and slash que se basa en la acción frenética, no es la mejor decisión que digamos. Lo que fue un acierto para este juego es introducir el cambio de armas rápido en caso de las pistolas, dándole más dinamismo a las movidas. Bueno, las pocas movidas que había, siendo algo pequeño, pero una de las mejores decisiones que pudieron haber hecho. No es sorpresa para nadie que el Palacio Sangriento es de los modos más desafiantes y divertidos que la saga tiene, siendo el segundo juego su primera aparición, manteniendo el mismo formato actual de enfrentarte a una oleada de enemigos dividida por niveles, y a ver, si bien es verdad que está hecho con las patas y es horriblemente tedioso, prácticamente tienes que ser un masoquista para querer completar los 9.999 niveles que tiene, horribles jefes del juego incluidos, donde literalmente termina hasta que te mueres o hasta que ganas, pero hey, el concepto ahí está, y por suerte fue mejorando con los años, volviéndose de lo mejor de la saga de forma indiscutida. Creo que para este punto, tras haber repasado diversos apartados que Devil May Cry 2 resultó hacer de buena manera, conceptos interesantes que al menos prosperaron para el futuro de la saga o cosas que no están mal pero terminaron atrapadas en esta entrega, no es sorpresa para nadie que lo mejor que salió de Devil May Cry 2, no es nada más que sí mismo, el propio Devil May Cry 2. Espera, ¿de qué demonios estás hablando? Hasta tú mismo dijiste que todos los puntos buenos del juego no van más allá de ser migajas. ¿Cómo es que un despropósito de pies a cabeza puede ser su mejor punto bueno si literal casi mata la franquicia? De hecho es algo bastante fácil de explicar, ya se sabe que DMC2 fue tan espantoso que incluso en pleno 2026 no tenemos ni la más remota idea de quién fue el director de este desastre, ya que al final se le dio todo el crédito a Hideaki Itsuno, probablemente la persona más importante para toda la saga además de Hideki Kamiya, aunque claro, le pusieron a dirigir el juego cuando prácticamente todo ya estaba hecho, y sucedió lo que terminó sucediendo. Sin embargo, a raíz de este desastre, Itsuno quiso redimirse, haciendo la continuación del segundo juego en forma de uno de los mejores hack and slash de la historia, y siendo el responsable de hacer de Devil May Cry una de las franquicias más míticas de los videojuegos, por lo que, sin DMC2, probablemente la saga hubiera tomado un rumbo distinto, quizás hasta un futuro incierto, y no sería la saga legendaria que conocemos actualmente, siendo lo mejor que DMC2 pudo hacer por la saga. Hermanito se ponía a blanquear de MC2XD. Quizás me puse demasiado generoso al final, pero bueno, supongo que ya se terminó este listado, quedando finalmente de esta manera. ¿Quién diría que este listado me resultaría más complicado que un video normal de powerscaling? Solo para aclarar que de vez en cuando subiré uno que otro video que se salga un poco de la dinámica normal del canal, que se dedica principalmente a los versus, que probablemente se quede así por un buen rato. En ese caso creo que me pasaré por aquí un buen rato. Curiosamente la tipa que se parece a ti estaba hablando constantemente de eso. Creo que necesitan una mano. Lamentablemente no puedo negarme a eso, pero desde aquí te dejo claro que no estaré apoyando ninguno de tus problemillas de dudosa procedencia. No entendí lo que dijiste, pero supongo que está bien. Me iré a dormir, estoy cansado.
Aquí es donde me retiro, espero que hayan disfrutado el video, nos veremos hasta la próxima, adiós.